Hola chicos y bienvenidos a este video en donde vamos a aprender cómo encontrar un lado de un triángulo rectángulo utilizando las funciones trigonométricas, ¿no? Aquí le puse como título encontrar x porque x pues va a ser nuestra incógnita. Entonces aquí vamos con un primer ejemplo, vamos rápido, vamos a estar trabajando con triángulos rectángulos. A estas alturas ya sabemos identificar cuál es la hipotenusa, cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente y pues obviamente el ángulo. Entonces lo primero que tenemos que hacer aquí es identificar los datos que nos está dando el problema. En este caso pues tenemos aquí el lado más largo, pues es la hipotenusa. Entonces tenemos que la hipotenusa tiene un valor de 40. Luego por acá tenemos al ángulo, entonces vamos a marcarlo aquí. Tenemos un ángulo de 30 y lo que nos piden calcular es x. Entonces hay que ver x qué lado es, ¿no? Si es el cateto opuesto o es el cateto adyacente. La hipotenusa no puede ser porque la tenemos acá. Entonces vemos que x está enfrente del ángulo. Entonces x es el cateto opuesto. ¿Y cuál es su valor? Pues no lo conocemos, es lo que vamos a calcular. Ahora, ya que tenemos los datos, vamos a ver cuál de estas tres funciones nos va a servir para calcular el cateto opuesto. Entonces, fíjense que el ángulo está presente tanto en el seno del ángulo, coseno del ángulo y tangente del ángulo. Entonces tenemos que enfocarnos en los otros dos datos que nos están dando. En este caso, hipotenusa y cateto opuesto. Necesitamos buscar uno de estos tres que tenga tanto la hipotenusa como el cateto opuesto. Por ejemplo, la tangente tiene el cateto opuesto, pero no tiene la hipotenusa, no tiene el cateto adyacente. El coseno tiene la hipotenusa, pero no tiene cateto opuesto, tiene cateto adyacente. Y si nos fijamos, seno del ángulo tiene cateto opuesto, que lo tenemos aquí, y tiene hipotenusa, y tiene ángulo, ¿no? Entonces vamos a utilizar esta función para calcular el valor que nos falta. Entonces vemos que seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Vamos a sustituir los datos. Seno, tenemos el ángulo que vale 30, es igual a... Tenemos cateto opuesto que no sabemos cuánto vale, cateto opuesto no lo conocemos, y tenemos la hipotenusa que vale 40. Vamos a dejar solo al cateto opuesto, lo vamos a despejar. Entonces este 40, si se fijan, está dividiendo, va a pasar para acá multiplicando. Entonces me queda 40 por seno de 30 grados. Eso va a ser igual al cateto opuesto. 40 por el seno de 30 me va a dar lo que vale el cateto opuesto. Bien, aquí tenemos la calculadora, entonces vemos es 40 seno de 30, 40 seno de 30, 40 seno de 30 es igual a 20. Esa es la respuesta. Quiere decir que el cateto opuesto vale 20. Entonces cateto opuesto es igual a 20. Ahí está. Es indiferente en qué lado esté, ¿no? Porque es igual, entonces no importa si el 20 está de este lado y el cateto opuesto de aquel lado, es lo de menos. Pero ya conocemos que este lado vale 20. Listo, vamos con otro ejemplo. Siguiente ejemplo, tenemos el siguiente triángulo rectángulo y ahí están los datos que nos dan, ¿no? Tenemos en primer lugar el ángulo que vale 14. Tenemos aquí un lado, nos están dando que vale 10. Vemos que como está a un lado del ángulo es el cateto adyacente, ¿no? El cateto opuesto no figura aquí. Vale 10. Y lo que nos están pidiendo es x, es este lado. Como vemos es el lado más largo, entonces es la hipotenusa. La hipotenusa es lo que nos están pidiendo. Vamos a buscar una función que tenga cateto adyacente e hipotenusa. ¿Ok? Entonces la primera es cateto opuesto hipotenusa, no nos sirve. La segunda es cateto adyacente e hipotenusa, ¿no? Cateto adyacente e hipotenusa. Entonces vamos a utilizar la función coseno. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Sustituimos coseno, el ángulo vale 14. Muy bien. Cateto adyacente vale 10. Y la hipotenusa pues no la conocemos, es lo que vamos a calcular. Aquí vamos a despejar a la hipotenusa. Esta está dividiendo, va a pasar multiplicando. Y este va a quedar multiplicando con la hipotenusa y se va a regresar dividiendo para acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente los vamos a intercambiar. Hipotenusa es igual a 10
sobre coseno de 14 grados. ¿Okay? Los intercambiamos nada más. Entonces hipotenusa, aquí es igual, vamos a sacarlo. Es 10 entre coseno de 14. 10 entre coseno de 14. Y nos queda que la hipotenusa vale 10.30. Entonces la hipotenusa vale 10.30. Y listo. Ya lo tenemos calculado. Vamos con el siguiente ejemplo. Siguiente ejemplo, sacamos los datos, ¿no? Fíjense que aquí tenemos el ángulo, que en este caso va a ser X. Entonces el ángulo no lo conocemos. Esa va a ser la incógnita ahora. Tenemos este lado, que como está a un lado del ángulo, es el cateto adyacente. Vale 22. Y tenemos también el dato de acá, que es el lado más largo, que es la hipotenusa, que vale 34. Entonces, ocupamos una función que tenga cateto adyacente e hipotenusa, que si vemos acá, pues es la función coseno del ángulo, cateto adyacente sobre hipotenusa. Aquí la tenemos, vamos a sustituir coseno del ángulo, pues no lo conocemos, cateto adyacente vale 22 y la hipotenusa vale 34. Y esto va a ser como la actividad número 12, donde tenían que ustedes calcular los ángulos. Vamos a pasar el coseno al otro lado y me queda que el ángulo es igual a coseno a la menos 1, ¿no? Recuerden que cuando lo despejamos pasa como coseno inverso de 22 sobre 34. Entonces, shift coseno inverso de 22 entre 34. 49.67. Entonces este ángulo vale 49.67 grados. Y vamos con el último ejemplo. En este ejemplo nos piden que encontremos X, que como vemos también es el ángulo. Entonces no conocemos cuánto vale ese ángulo. Nos dan este lado de aquí, que si vemos es el cateto adyacente. Cateto adyacente porque está a un lado del ángulo, vale 5. Y nos dan el otro lado, ¿no? Que es el cateto opuesto, que vale 3. La hipotenusa pues no nos dieron ese valor. Entonces, ¿qué función vamos a usar? Una que tenga cateto adyacente y cateto opuesto, que en este caso es la tangente, ¿no? Cateto opuesto y cateto adyacente. Las otras dos pues no combinan a los dos. Entonces vamos a tomar a la tangente del ángulo. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sustituimos los datos, la tangente del ángulo es igual a cateto opuesto, que vale 3, sobre cateto adyacente, que vale 5. Como estamos buscando ángulo, pues vamos a despejar aquí la tangente. Me queda que el ángulo es igual a la tangente inversa, como en la actividad 12, de 3 entre 5. Entonces, el ángulo es igual a shift tangente de 3 entre 5. Ahí está, ¿no? Tangente inversa, aquí puse 4, tangente inversa de 3 entre 5. Pues estamos igual. Y me queda que el ángulo es de 30.96 grados. Y listo. Con eso terminamos estos 4 ejemplos de cómo encontrar ya sea hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente o el ángulo en un triángulo rectángulo utilizando estas funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Por mi parte es todo y gracias.